Bueno, entonces comenzamos esta clase de este 27 de abril por Meet y vamos a, bueno, como siempre hacemos un repaso general. Estamos ya concluyendo, nos metimos ya en el tema de la ciudad postindustrial, todo este recorrido que iniciamos analizando las ciudades preindustriales, industriales y ahora arribamos a las ciudades postindustriales. Ahí tienen esta flecha del tiempo, ¿m? Donde vamos marcando los hitos más importantes en esa cronología de la polis, ¿m? De las viejas ciudades preindustriales a las ciudades postindustriales. Bueno, vimos la ciudad industrial en las últimas clases. ¿M? Yo les dije, bueno, es la ciudad en la que hemos vivido, en la que o aún vivimos en algún sentido, pero se avecinan nuevos tiempos para las ciudades y se ha designado esos nuevos tiempos con un nombre que es muy revelador, ¿no? La ciudad postindustrial tiene que ver justamente ese título de las nuevas ciudades con cierta indefinición que hay respecto a qué características finales van a tener las ciudades. Las ciudades que provengan de esa crisis de la ciudad industrial. Entonces, recuerdan que nosotros vimos en clase que la ciudad industrial se inició en el foco en la localización específica de Inglaterra, en algunos determinados lugares. Después se extendió al resto de Europa, gradualmente, en un proceso que llevó varias décadas. Y después vimos algunas características generales de la ciudad fabril. El otro día lo mencionamos, pero me parece interesante retomarlo ahora porque justamente es una de las características que vamos a apreciar en la ciudad postindustrial como un fenómeno contemporáneo. Vieron con las características dominantes de la ciudad fabril. Bueno, más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con los aspectos negativos asociados a la aglomeración de personas, recuerdan que decíamos, bueno, muchos, miles, millones de personas acudieron a vivir en las ciudades que se desarrollaban industrialmente, a trabajar en las fábricas, y eso, como las ciudades no estaban preparadas, como no fue un proceso planificado, generó muchos problemas de epidemias, ¿no? Como dice ahí, cólera, tifus, segregación socioespacial, ¿no? Las clases sociales que vivían en determinados lugares de la ciudad y no se mezclaban. No había cloacas, ¿se acuerdan que decíamos no había sistemas sanitarios? Y además otro fenómeno que es eso, que back-to-back housing, ¿no? En la etapa inicial, sobre todo de la revolución industrial, donde convivían todavía los artesanos y los obreros industriales, eh, había todo un fenómeno de lo que llamaba esto la vivienda cercana al lugar de trabajo, o, como sucedía con los artesanos, vivían sus talleres, ¿no? Cuando se asociaban con otros artesanos, sus talleres estaban en las mismas, en sus mismos lugares residenciales, en sus casas, ¿no? Esto es muy interesante porque les hago un comentario al pie que es importante recuperar porque algo ya lo insinuamos en su momento. Esta evolución histórica de las ciudades que estamos viendo nos hace creer, o podríamos suponer, que lo que queda en el pasado no se recupera en el presente, ¿no? Bueno, pasaron las ciudades preindustriales, vinieron las ciudades industriales y lo que sucedió antiguamente ya no se recupera, ¿no? No quedan vestigios. Y sin embargo, en la evolución histórica de las ciudades siempre aparecen fenómenos que nosotros creíamos que eran de otra etapa y reaparecen, quizás resignificados, con otras características, quizás desde el punto de vista estético o desde el punto de vista funcional, pero en el fondo es como que aparece la vieja ciudad preindustrial e industrial en las nuevas manifestaciones de la ciudad. En este caso, la ciudad postindustrial, el nombre que le dé. Y esto de vivir en el mismo lugar de trabajo es algo que proviene justamente de esas primeras etapas de la revolución industrial. Y que en la revolución industrial provenía del trabajo artesanal, ¿no? El artesano trabajaba en su lugar de trabajo. Y ahora se habla del trabajo domiciliario, ¿no? Del trabajo, cualquier tipo de trabajo que se realiza en el mismo ámbito residencial, ¿no? Y se lo presenta como algo
innovador, ¿no? Encima que pues, tengo la posibilidad de hacer tareas laborales en mi hogar y, y- y- y no tengo que trasladarme, ¿no? Eso se empezó a notar muchísimo durante la pandemia, ¿no? Obligados por cuarentenas estrictas, no movernos de nuestros hogares. Entonces, seguíamos desarrollando las mismas tareas que desarrollábamos habitualmente antes de la pandemia y la cuarentena. Eh, por ejemplo, todas las clases eran virtuales, ¿no? Pero mucha gente trabajaba también en sus tareas habituales, adaptándolas al trabajo domiciliario a través de una computadora. Y bueno, y mucha gente también se rebuscó de otra forma, haciendo trabajos que no tienen que ver con lo que hacía habitualmente desde su hogar, ¿no? Bueno, esto es back-to-back housing, ¿no? Es una manifestación de eso que era propio de la revolución industrial en sus comienzos, en sus comienzos. Después aparecieron los barrios obreros y después, con el tiempo, quizás la gente se fue alejando un poco más del lugar de trabajo, ¿m? Porque eso se podía hacer porque aparece, por ejemplo, el automóvil o el servicio público de pasajeros, ¿no? Eso lo quería profundizar porque lo mencioné, pero no lo habíamos analizado en detalle, ¿no? Conclusión, aprendizaje de esto, enseñanza. Bueno, hay manifestaciones de fenómenos contemporáneos que tienen que ver en las ciudades, ¿no? De lo que estamos hablando, con procesos que se dieron originalmente en otras etapas del desarrollo urbano. Bueno, y acá teníamos algunos elementos que eran propios de la ciudad fabril, eh, y le voy a destacar el tema del suelo. El suelo es muy importante en la ciudad industrial, ya lo destacamos eso. El suelo es parte de una mercancía, se vende el suelo, se empieza a vender el suelo porque es importante para localizar actividades productivas. Por ejemplo, la fábrica, que es este nuevo tipo edificatorio que aparece en las ciudades, ¿no? En el paisaje urbano. Bien, entonces ahí veíamos en la ciudad industrial, en las clases pasadas, esos nuevos paisajes que combinan las fuentes de energía, las fuentes de materia prima, los lugares residenciales cercanos al lugar de trabajo. ¿M? Todos estos grabados que vemos de la época son muy representativos, ¿no? Ejemplifican muy bien cómo era el paisaje urbano de la época, ¿no? Acá estábamos, bueno, cuando hablábamos recién del trabajo domiciliario, vemos todavía como las etapas iniciales donde el trabajo artesanal se confunde con el trabajo manufacturero y fabril, como la gente, por ejemplo, vivía en los bajos de las casas, tenían el taller, cargaban lana, preparaban los hilados y los tejían en la parte superior, ¿no? Bien, hay esta foto que está por acá, a la derecha, arriba, en la parte superior, en un primer plano hay un niño, no es casual, o un joven, muy joven, porque el trabajo juvenil, infantil, era muy común, ¿no? Se incorpora a la fuerza laboral el trabajo de los niños y los jóvenes. Eh, y después con el tiempo eso se fue regulando, aparecieron leyes que impedían o que limitaban el trabajo infantil y juvenil, o el infantil lo prohibía y el juvenil lo establecía a partir de determinada edad. Pero era muy común ver a niños trabajando en esas condiciones, ¿no? También en el trabajo de las minas, ¿eh? Porque en las minas, para obtener carbón, cualquier tipo de minerales, el tamaño de los niños hacía que se pudieran circular más fácilmente por las galerías, ¿no? Bueno, entonces, acá tenían en esta diapositiva una síntesis de todos los elementos que íbamos hablando, las fuentes de energía, el carbón, el espacio físico donde se desarrolló originalmente Gran Bretaña, los sectores industriales, textil y metalúrgica, y la división del trabajo, que es muy importante porque este sí es un fenómeno muy particular que surge en la revolución industrial. Creo que es, junto con el proceso de urbanización, el más relevante y el más específico de la ciudad fabril, de la ciudad industrial, justamente la división del trabajo, ¿no? Que nosotros vimos, bueno, algunos ejemplos, lo caracterizamos, vimos que la concentración de mano de obra en un espacio específico como era la fábrica tenía un efecto inmediato de aumento de la productividad.
¿Qué es la división? ¿O para qué sirve la división del trabajo? Que alguien se especialice en determinadas etapas del proceso de producción en el ámbito fabril. Justamente sirve para aumentar la productividad. En la misma cantidad de tiempo se fabrica mayor cantidad de productos. ¿Mm? Eh, Les conecto esto con algo que a veces circula, algunas ideas que circulan un poco tergiversando el sentido de los procesos históricos. Ahora vieron que dicen, bueno, es muy común en las conversaciones escuchar, ¿no? O en los medios, en las redes, se trabaja poco, aquí se trabaja poco, ¿no? Tendríamos que trabajar mucho más. Cuando hay un feriado, otro feriado, qué poco que trabajamos en ciertos países. Bueno, miren, ahí podemos conectarlo con estos dichos, ¿no? Que circulan habitualmente en las conversaciones públicas, podemos conectarlos con estos temas que estamos viendo. Porque lo que caracteriza al sistema económico que nosotros definimos como capitalismo, ¿no? El capitalismo, todo esto, bueno, no es el trabajar más. Al contrario, es en menos tiempo producir más, ¿verdad? Y eso es propio de la división del trabajo que se potencia y se resignifica durante el auge del capitalismo, ¿no? El sistema económico del capitalismo, el capitalismo como un sistema económico, es un sistema que se caracteriza por el aumento de la productividad. O sea, en la misma cantidad de tiempo, producir más bienes. Y en forma masiva. Lo que antes se producía o lo que producía un artesano para una clase social, la aristocracia, la nobleza, los reyes, bueno, ahora se masifica, la producción se masifica. Pierde quizás en detalles estéticos, en, en cierta personalización del producto, pero gana en masividad. Entonces, cuando se dice hay que trabajar más, en realidad, y pues, hay que trabajar más porque, sí, de un modo o de otro, ¿no? Ponderando el capitalismo, criticando el capitalismo, en realidad estamos hablando de una cosa que no tiene que ver esencialmente con el sistema económico capitalista. El sistema económico capitalista es aumento de la división del trabajo, potenciación de la división del trabajo y aumento de la productividad. Después que eso te guste o no, que lo veas como algo positivo o negativo, es otra historia. Pero eso es básicamente en esencia, ¿no? Para discutirlo o para ponderarlo tenemos que definirlo apropiadamente. Y es cierto también que el obrero, en ese ámbito fabril, desarrolla ciertas destrezas que antes contenía en todo su trabajo el trabajo artesanal. Pero como el artesano tenía que hacer todo al mismo tiempo, perdía eficacia en términos de productividad. Bueno, pero acá lo importante es que todo eso se desarrollaba en un espacio físico que es la fábrica. Entonces, recuerden esto, es importante, la fábrica, ¿no? Como espacio de articulación, de engranaje de la división del trabajo. Y habíamos dicho que lo importante que era desde el punto de vista del impacto en el paisaje urbano, la fábrica, ¿no? Cambia el paisaje. Algo que nosotros ahora naturalizamos, en un momento era algo muy extraño a los ojos de quienes recorrían las ciudades industriales, las primeras ciudades industriales en la época de la primera revolución industrial. Bueno, vimos esta imagen de Inglaterra, de un barrio obrero. Vimos este otro perfil típico, ¿no? Uno asocia todavía hoy, ¿no? Cuando uno piensa en una fábrica, piensa en términos de chimeneas que lanzan a la atmósfera humo, ¿no? Más o menos contaminante. Bueno, y hablando de urbanización y revolución industrial y lugares donde vive la gente en las cercanías de las fábricas, habíamos visto este ejemplo que ustedes mismos detectaron de Villa Argentina, en Quilmes, enfrente de las fábricas, que es emblema, insignia de la actividad fabril en Quilmes, que es la cervecería Quilmes, Villa Argentina. Bueno, ahí entonces tienen lugar de trabajo. Ven lo importante que es el espacio físico. La clase trata sobre eso, el espacio físico en las ciudades, el pasaje que hay de la ciudad industrial a postindustrial y la importancia que tiene el espacio físico. Porque se requería no solamente espacio físico para la fábrica, que la tienen por aquí, sino también para el barrio donde vivían los obreros y los administrativos
de la fábrica. Entonces, espacio, 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 espacio. Espacio físico. Bueno, entonces después vimos el tema de los parques industriales, y yo se los ponía como un caso extremo de demanda de espacio físico. Se requieren muchos metros cuadrados, muchas hectáreas para instalar parques industriales que por ahí, por donde está la universidad, hay muchos casos de parques industriales, también en otros lugares del conurbano. Nosotros vimos por acá, ven, este es la capital federal y todo el conurbano, el área metropolitana de Buenos Aires. Todos esos puntos blancos son algunos de los parques industriales del área metropolitana de Buenos Aires. Lo hay también, bueno, como decía, Campana, Pilar, que son municipios que se caracterizan por tener mucho espacio disponible. Y vimos el caso de Berazategui, para todo el orgullo de los berazateguenses de la materia, que es la capital provincial, o diríamos nacional, ¿no? de los parques industriales, porque la cantidad de parques industriales que tiene Berazategui. ¿Y por qué tiene tantos parques industriales Berazategui? Bueno, porque es un municipio que tiene espacio disponible. Ustedes comparen Berazategui con su municipio madre, que era Quilmes, ¿no? Porque Berazategui es un desprendimiento de un municipio que se desprendió, se independizó de Quilmes, y vean que es evidente la cantidad de espacio disponible que tiene el municipio de Berazategui. Bien. Bueno, vimos ahí el caso de Quilmes también. Ustedes conocerán la Bernalesa. La Bernalesa es un parque industrial, urbano. Bueno, y vimos las características de la ciudad industrial: centralidad, homogeneidad, continuidad y jerarquía de los espacios. Esto ténganlo muy presente, en general, para todo lo que sigue, pero para la clase de hoy. Y esta es la estructura típica de una ciudad industrial, ¿no? A partir de estos principios, la centralidad, la homogeneidad y la continuidad y la jerarquía se fueron estructurando más o menos planificadamente, más o menos espontáneamente, las ciudades industriales. Acá todo. En este esquema ustedes tienen sintetizado, llevado a la práctica en un croquis, todos estos principios. La continuidad del paisaje, ven que no hay casi espacio físico vacante, libre entre un uso y el otro, un centro bien establecido, el viejo centro colonial, el centro comercial, el puerto, y después las actividades industriales en la periferia. O sea que hay un espacio jerarquizado. Ciertos espacios se usan para determinados fines, ciertos espacios se utilizan para otros fines. ¿Está? Me están escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Si están vivos, parpadeen, digamos, ¿no? Dígame cualquier cosa, paramos. Un repaso. A ver, alguien dijo algo. Bien, bien, ahí está. Hay signos de que están del otro lado. Perfecto, bárbaro, genial. Bueno, a ver qué más dicen por aquí. Alguien está comentando algo. Profe, Sí, te escucho, Esteban. sí, yo quería destacar, yo no sabía que Berazategui era un desprendimiento de Quilmes, la verdad que recién me entero. Sí, sí, originalmente, bueno, en este caso para el orgullo de los quilmeños. El municipio originalmente de Quilmes abarcaba hasta allá, hasta por los pagos de Magdalena, ¿no? Magdalena. Todo esto era un gran municipio, Chascomús, todo eso era parte de Quilmes, en la época colonial. Y después de ese momento se fueron desprendiendo distintos municipios, y hasta los años 1960 aproximadamente, 61, 62, Berazategui todavía era parte de Quilmes. Y por la cantidad de población que tenía, por las actividades económicas, comerciales, porque tiene también una identidad muy ligada a Quilmes, pero también una identidad municipal, local, propia. Bueno, se hizo una propuesta y se dividió Berazategui de Quilmes. Incluso hay mucha gente de cierta edad ahora que, por ejemplo, el intendente Musi, que falleció hace poquito, el año pasado, el intendente de Berazategui, lo tienen presente, ¿no? Una familia de políticos de Berazategui. Él nació cuando Berazategui era parte de Quilmes. Él es de origen quilmeño, ¿no? Después Berazategui se independizó, se autonomizó, digamos, así es el término, ¿no? De Quilmes, y se creó un municipio propio. O sea que hay mucha gente que tiene más de 70 años que nacieron cuando Quilmes y Berazategui eran parte del mismo municipio.
Así que bueno, entonces habíamos repasado las características de la ciudad industrial, que las tienen todas, ¿no? Lo importante acá destaca en esto, el tema de la industrialización viene de la mano de urbanización. ¿Eh? Por eso cuando las ciudades se desindustrializan, pierden población. ¿Mm? Bien. Y lo importante, el tema de la fábrica y el espacio físico. Bien. Entramos al tema de la ciudad postindustrial, vamos rápido ahora para avanzar en esta cuestión que empezamos a desarrollar la clase pasada. Y como yo les decía, es una ciudad en general, en términos generales, muy ligada al tema del conocimiento, la generación de conocimiento, la informatización, los tiempos del desarrollo de las actividades comunicacionales, en un contexto de globalización económica, pero como somos contemporáneos a esta ciudad postindustrial, lo llamamos post, ¿no? ¿Se acuerdan que decía la clase pasada? Cuando uno todavía está viviendo, es contemporáneo a un proceso, en realidad ese proceso lo define a partir de la crisis del anterior, ¿no? Entonces, pues llamamos postindustrial, pero tendríamos que buscar un nombre propio para la ciudad postindustrial, como ocurrió con la ciudad industrial. Bueno, entonces vimos por ahí que hay muchos términos, hay autores que la llaman como Saskia Sassen, que yo les conté la historia de ella, es la ciudad global, a un conjunto de ciudades postindustriales la llama ciudad global. Ciudades como Nueva York, Londres, Tokio, París, Singapur, Hong Kong, Dubái, Madrid, San Pablo, Chicago, Sydney. Una cantidad, no son las únicas, hay muchas, ¿no? Están rankeadas. Bueno, otros autores las llaman ciudades creativas, yo les conté un autor que vamos a ver, Richard Florida, también Charles Landry, son autores que hablan de la ciudad postindustrial como la ciudad creativa. Cada uno de estos autores pone un énfasis en una función, en un rasgo, una característica, como hicimos al principio. ¿Se acuerdan cuando definíamos las ciudades? Decíamos, vamos a definirlas por un rasgo, una característica, una función, una analogía. Bueno, eso también lo recuperamos y vemos que muchos autores se concentran en un rasgo, una característica. Saskia Sassen en la característica global de las ciudades postindustriales. Autores como Richard Florida o Landry en el aspecto de ciertos grupos, las características de ciertos grupos socioeconómicos ligados a actividades creativas, y por eso la ciudad postindustrial para ellos es la ciudad creativa. Y hay otras formas, ¿no? Smart City, la ciudad inteligente, de esto se habla mucho, está muy de moda el término de Smart City, vamos a volver sobre esto también. Solamente mencionar lo que veíamos el otro día, ¿no? La ciudad difusa, metápolis también, esto es muy interesante. Hay quienes dicen, como estos autores, François Hachette, que es un urbanista francés, dicen que las ciudades, en realidad hoy, en este periodo postindustrial, en esta etapa postindustrial, van más allá del concepto de ciudad. Se está redefiniendo otro espacio residencial, político, social, cultural, que no va a ser la ciudad tal como la conocimos hasta ahora, y como no es la misma ciudad, se llamará de otra forma. Metápolis es decir, más allá de la ciudad, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Pues puede estar apareciendo un nuevo fenómeno que nosotros lo registramos con las características de la vieja ciudad, pero quizás necesite un nombre propio esa nueva ciudad, o ese nuevo fenómeno que no es estrictamente la ciudad que conocimos. Las megalópolis y las megaciudades, también es otro término para darle a la ciudad postindustrial. La ciudad sostenible, vieron que ahora con el tema ambiental se habla mucho de ciudad sostenible, de ciudad resiliente, hablábamos esto también en una de las clases atrás, pasadas. La ciudad que tiene la capacidad de salir de situaciones críticas, claro, porque se viene de la crisis de la ciudad industrial. Entonces las ciudades que mejor se adaptan, las ciudades postindustriales, serían ciudades resilientes. Bueno, entonces también es una forma de llamarla con un nombre propio, la ciudad postindustrial. La ciudad del conocimiento, la ciudad digital, la ciudad emprendedora, formas de llamarla. Cada autor le pone énfasis en un aspecto, en una característica. La ciudad justa, la ciudad informal. Esto son visiones más críticas. Dicen, bueno, de la crisis de la ciudad industrial surgen ciudades postindustriales que hay autores en particular que utilizan el término faberización, ¿no? Que aparecen sectores informales,
de viviendas precarias, que son parte también del desarrollo de la ciudad postindustrial. La ciudad del sur global, ¿no? Todas las ciudades que tienen que ver con, no el desarrollo de las ciudades en los países desarrollados, sino en los países subdesarrollados. Entonces se le da un nombre, para no llamar las ciudades de los países subdesarrollados, se le da un nombre, se utiliza un eufemismo que es ciudad del sur global, ¿no? Pero bueno, son formas de nombrar la ciudad postindustrial. Distintos modelos, por ejemplo, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad compacta, el nuevo urbanismo, la ciudad biofílica. Esto es muy interesante, después le vamos a dedicar una clase especial, que es la integración de la naturaleza a la ciudad, parques, corredores verdes, techos naturales, techos vegetales, agricultura urbana. ¿Se acuerdan que decíamos hace unas clases atrás que la ciudad preindustrial tenía una característica que era, no producía valor en sí mismo, sino que toda la actividad económica dependía del área rural, ¿no? Y entonces de aquel entonces pensamos siempre que la ciudad es la fábrica, la industria, y fuera de la ciudad está el área rural, la actividad productora de la ciudad, digamos, agrícola-ganadera, el área agrícola-ganadera, ¿no? Y que todo eso se comercializa al interior de la ciudad, pero no se produce en la ciudad. Bueno, vamos a ver un fenómeno muy interesante que es la irrupción de la agricultura urbana. Pero no la agricultura urbana entendida como dos macetas que ponemos en el balcón, no, no. Edificios donde se cultivan, donde se hace agricultura urbana. Después es muy interesante esto, porque rompe todos los paradigmas de la ciudad. La ciudad circular, para reaprovechamiento, el metabolismo urbano de los residuos. La ciudad neuromorfa, asociando la ciudad con redes cerebrales, de inteligencia artificial. La ciudad porosa, la ciudad feminista también. Vamos a dedicarle una clase, yo les anticipé eso, el primer día de clase, que les presenté un poco la materia. Cuando se habla de los temas de violencia de género y demás, justamente uno de los aspectos donde menos se ha avanzado es en lograr que la ciudad sea más amigable, no solamente para evitar la violencia de género, la violencia hacia la mujer, sino también para contener mejor a las diversidades, ¿no? Se habla en exceso a veces de la diversidad, pero no se resuelven problemas de integración de esos grupos minoritarios. Entonces, desde la ciudad, desde el urbanismo, desde la economía urbana, desde la sociología urbana, se pueden hacer cosas muy interesantes para pasar del discurso a la práctica, ¿no? Y que realmente sea eficaz eso que se declama, ¿no? Bien, entonces, vamos a sintetizar un poco lo que veníamos diciendo de la ciudad postindustrial en estas clases. Rompe con el paradigma urbano-industrial. Eso es muy importante. Vamos a entrar a pensar la ciudad desde otro paradigma productivo, que no es estrictamente el paradigma urbano-industrial, con el que asociamos habitualmente a las ciudades. La base económica de las ciudades postindustriales, en principio lo vamos a pensar como hegemonizada, sí, bien digo, hegemonizada por servicios de alta gama. Ustedes saben muy bien que la economía está dividida en tres sectores, tradicionalmente. Sector primario, secundario y terciario. El primario es la actividad agroindustrial, agropecuaria, agricultura, ganadería, actividades extractivas como la minería. Todo eso es la actividad primaria. La secundaria es la actividad industrial, de transformación de las materias primas que provienen del sector primario, y tradicionalmente los servicios tenían que ver con el intercambio, los flujos necesarios para conectar a quienes ofertan y demandan. Esos son los servicios. Bueno, en la ciudad postindustrial aparece lo que se llama servicios de alta gama, servicios de alto nivel. ¿En qué sentido? Bueno, son servicios, porque siempre hubo servicios, actividades de servicios en las ciudades. El comerciante en la ciudad medieval estaba brindando un servicio de intercambio, ¿no? Ponía en contacto, como decíamos recién, oferta y demanda, ¿no? Un mercader. Pero los servicios de hoy de alta gama son servicios que tienen incorporado alta tecnología, una gran cantidad de tecnología, de muy buen nivel de ingresos, y asociados a actividades creativas de innovación, que requieren
del aporte del background tecnológico, ¿no? de la formación tecnológica de aquel que tiene que prestar esos servicios, ¿no? Esa es una de las características de la ciudad postindustrial. Esto es muy importante. Estábamos acostumbrados a pensar la ciudad industrial como ciudad donde el centro y la periferia estaban bien definidos, lo veíamos recién con los principios de centralidad, jerarquía, continuidad. Bueno, todo eso hoy tiende a romperse. No parece tan claro el centro de la ciudad. ¿Dónde está el centro? Bueno, nosotros queríamos ir al centro, eso nos provenía de las ciudades preindustriales, industriales, teníamos muy claramente definido el centro, una plaza donde estaba el banco, la casa de gobierno o el municipio, todas las instituciones, y después alrededor de eso el comercio, las actividades comerciales, y un poco más allá, las residenciales. Bueno, esa estructura tan homogénea, tan continua, con un centro y una periferia tan marcada, tiende a romperse, porque justamente la prestación de servicios y de servicios de alta gama puede prestarse en cualquier lugar, no necesariamente en el centro. Incluso algunos se prestan en la periferia, ¿eh? Y como también aparece el fenómeno del trabajo domiciliario, de la gente que presta servicios y lo hace desde su hogar, conectado a una red informática, bueno, no es necesario el tema o pierde importancia eh, la centralidad urbana. ¿Mm? Esto es muy interesante, porque ya lo estamos viviendo, esto ya lo estamos experimentando. Vean ustedes la cantidad de cosas que antes uno tenía que ir a hacer, por ejemplo, no al centro de la ciudad de Buenos Aires, sino trámites, gestiones, ocio y entretenimiento, más allá de las actividades productivas, económicas, ¿cuántas otras se hacían en el centro de la ciudad? O tenían que ir al centro de Quilmes o al centro de Berazategui. Bueno, cotidianamente, una cantidad de actividades que gestionamos a través de las redes sin movilizarnos de nuestro hogar, ¿no? Y eso hace que el centro y la movilidad hacia el centro, o del centro a la periferia, o de la periferia al centro, sea tan relevante como lo era en la etapa de la ciudad industrial. ¿Se entiende esto? ¿Se comprendió? El tema de la centralidad es muy importante, lo vamos a seguir viendo ahora. Y todo esto, acá vamos al punto central de hoy. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Primario, originalmente. En principio, habría una menor demanda de espacio para actividades productivas. Si requerimos, o se requiere, mejor dicho, durante la etapa del desarrollo de la ciudad industrial, espacio para localizar fábricas y para, en las cercanías de las fábricas, alojar a los obreros, y que los obreros tuvieran todos, el personal administrativo de la fábrica o de las fábricas de la ciudad, tuvieran la suficiente prestación de servicios y comercios para comprar sus cosas. Ese espacio hoy no es tan importante en la ciudad postindustrial. Incluso es menos importante el espacio, no solamente desde el punto de las actividades productivas, sino de los sistemas de transporte. Si nos movemos menos, si nos trasladamos menos de un punto a otro de la ciudad, no solamente pierde relevancia o tiene menor peso específico en la demanda, el espacio para las actividades productivas, sino para otras que están asociadas al uso de esas actividades productivas. Por ejemplo, el sistema de transporte. Entonces, el tema del espacio. En principio, el espacio, vamos después a cuestionar un poco esto, pero nuestra hipótesis fuerte aquí es las ciudades postindustriales requieren de una menor cantidad de espacio físico para las actividades productivas en general y para otras actividades en particular. ¿Tá? Esa es nuestra hipótesis. Y eso genera que esa imagen que teníamos de la ciudad como un espacio compacto, ¿no? Donde a las actividades que se desarrollan en el centro las suceden una cantidad de actividades que requieren un uso diferente del espacio, ¿no? Y hay una continuidad. Todos estos principios que veíamos generaban una ciudad compacta, donde como el recurso espacio físico era escaso y muy importante para las actividades productivas, bueno, no se podía dejar espacio libre. Ahora, si seguimos con esta hipótesis fuerte de que hay una menor demanda de espacio para las actividades productivas, bueno, la mancha urbana, que es esa forma que tiene la ciudad en el espacio, en el territorio, se puede ir dispersando, ¿verdad? Bueno, entonces,
acá les dejo un cuadro comparativo de las tres etapas. Esto les puede ser muy útil, se los recomiendo. En términos muy generales, todavía hay cosas de las que están acá que no hemos hablado, pero compara, miren qué interesante esto, la escala hay distintas dimensiones en este cuadro comparativo de las tres escalas, preindustrial, industrial y postindustrial. La escala, el motor económico, la base económica, por ejemplo, la escala en la preindustrial es humana, en la industrial es metropolitana, millones de personas concentradas en una ciudad, en la otra eran, bueno, algunos miles de personas, porque el resto de la gente vivía fuera de las ciudades, y en la postindustrial la escala es global, redes transnacionales. Nos empezamos a conectar incluso más con personas que viven fuera del radio de nuestras ciudades, nuestra área metropolitana, que con los propios vecinos del barrio. Entonces hay un cambio de de la dimensión escala, en el pasaje de una etapa de la ciudad a la otra, de la preindustrial a la industrial y de la postindustrial. Y la base económica deja de ser, como era en la ciudad preindustrial, la agricultura, el comercio, o la especialización de las ciudades en actividades simbólicas, ¿no? Como la religión. Hay ciudades donde se peregrinaba, y esa era la principal actividad que tenía la ciudad, ¿no? De ser un lugar de peregrinación. La Meca, para los musulmanes, Jerusalén, para judíos, musulmanes y cristianos, el Vaticano. ¿Cuál es la principal actividad económica del Vaticano? Bueno, ser el centro simbólico más importante para la cristiandad, ¿no? Para el catolicismo, más específicamente, no para todos los cristianos. Bueno, y en la actividad industrial, el motor económico es la manufactura, fabril. Y estamos entrando en una etapa, o ya estamos plenamente en la etapa postindustrial de servicios, actividades de conocimiento, tecnología de informática y comunicación. La forma cambia, de la ciudad amurallada a la zona industrial, a la ciudad difusa, fragmentada en red, como decíamos en el caso de las ciudades postindustriales. Bueno, la movilidad, vieron que les dije, esto impacta también, la transformación de las ciudades impacta en la movilidad, en los sistemas de transporte. La movilidad de la ciudad preindustrial era obviamente peatonal, animal, fluvial, no había medio de transporte movido por combustibles. Pasamos a la industrial en que la movilidad típica es el ferrocarril, el automóvil, el subterráneo, a la postindustrial, que es una ciudad signada por las autopistas, el tráfico aéreo, digital. El MAA son los sistemas integrados de transporte. Se llama de esa forma, ¿no? MAA, esa es una sigla, después lo vemos eso. La importancia de la centralidad, como decíamos recién, cómo se va rompiendo ese centro en el pasaje de la ciudad preindustrial e industrial a la postindustrial. Aparecen nuevos problemas. Cada modelo de ciudad tiene un set de problemas nuevos. El problema clave en la preindustrial, ¿se acuerdan que decíamos la defensa, el abastecimiento, la sanidad? Por eso las ciudades se amurallaban. En la industrial, el problema es, bueno, como había un aumento notable de la población, el hacinamiento, la contaminación, las diferencias de clases. Bueno, y en la postindustrial empiezan a aparecer fenómenos de desigualdad, todo el tema del cambio climático, vieron que se habla mucho del cambio climático, tiene que ver también con la vida en las ciudades, de cómo gobernar, ¿no? Hay un término muy específico que se llama gobernanza. Cómo gobernar estas ciudades que tienen estas características, ¿no? Que están ligadas a redes, ¿no? Hay muchos procesos que tenemos nosotros que vivimos ahora en ciudades, camino a ser ciudades postindustriales, que escapan a la regulación de los propios gobiernos municipales. Entonces ahí hay un tema importante de cómo gobernar estas ciudades. Eso es un problema nuevo, ¿no? O una cuestión nueva. Y bueno, y después ahí tienen algunos autores que hemos visto en nuestro pasaje de la ciudad preindustrial a la industrial, y nuevos autores que ya les he mencionado. Vamos a hablar mucho de Sassenheim, Richard Florida, Castells. Bueno. Entonces, conclusiones generales. Conclusiones generales de esta evolución histórica de las ciudades. Esperen que quiero ver si lo están viendo bien. Ahí está. Ahí está.
Tenemos que pensar, o deberíamos pensar la ciudad como un proceso, primero. La ciudad como proceso, ¿qué significa? Bueno, acá está sintetizado. La forma urbana no es estática. Cada etapa histórica reorganiza el espacio según las fuerzas económicas, tecnológicas y políticas dominantes. Entonces, esto nos permite, nos habilita eh, pensar la ciudad no como algo que está dado naturalmente y que la ciudad ha ido evolucionando en el tiempo y como tal es un proceso histórico, y en cada etapa va cambiando. Aparecen nuevas ciudades, se regeneran viejas ciudades, se adaptan o no, en la medida de lo posible, a las nuevas condiciones. Entonces, la ciudad es un proceso. Otra cuestión tiene que ver con las continuidades y rupturas. Vamos a leerlo. Cada modelo urbano hereda elementos del anterior. Así empezamos la clase de hoy, diciendo, bueno, tendemos a pensar que el pasado pisado, ¿no? Entonces, ya no hay nada que renazca o reaparezca o se refuncionalice en esta nueva etapa. No, dice, cada modelo urbano hereda elementos del anterior. Por ejemplo, nosotros lo vimos en clase, la cuadrícula romana, la forma de organizar las ciudades, ¿se acuerdan? Con avenidas, manzanas, calles, que en nuestras ciudades en Argentina es muy común, ¿no? Bueno, reaparece en la colonia. ¿Por qué es muy común? Justamente porque reaparece, los españoles construían sus ciudades, sobre todo en las colonias, siguiendo este modelo, ¿no? Por ejemplo, muchos elementos de la plaza medieval, ¿vieron? La plaza medieval, el mercado, ¿m? eh, las cercanías de las actividades de comercio, una a la otra, todo eso aparece en lo que llama el nuevo urbanismo. El nuevo urbanismo es una corriente que yo se les mencioné al pasar ahí, tiene que ver mucho con la ciudad postindustrial, bueno, de tener todo lo disponible para una vida cotidiana en las cercanías. Bueno, ¿eso de dónde se toma? Se toma de la vieja ciudad medieval, donde todo giraba en torno al mercado, a la plaza central. Bueno, otro tema importante, la ciudad como arena de poder, como espacio del poder. El espacio urbano siempre ha reflejado y reproducido las relaciones de poder de cada época. Las relaciones religiosas de poder, las relaciones de poder religiosas, monárquicas, capitalistas, tecnológicas. Entonces, es muy interesante estudiar las ciudades porque es como una especie de laboratorio a cielo abierto donde nosotros podemos ver las transformaciones que se están dando a un nivel quizás mucho más abstracto y más difícil de captar. Después tenemos, en cuanto a desafíos del presente, ¿qué nos depara la ciudad postindustrial? Bueno, esta ciudad en la que estamos viviendo en el siglo XXI debe responder a muchas problemáticas al mismo tiempo. Por ejemplo, la tan comentada emergencia climática. ¿Dónde se experimenta más la emergencia climática? El cambio, las crisis producto del cambio climático, o en las ciudades, por la alta concentración de habitantes, de población que tienen las ciudades. Las ciudades en general son lugares mucho más calientes que las áreas no urbanas, por la construcción, la densificación, por el uso del concreto, el cemento, por las dificultades que tiene de permeabilidad, ¿no? Todo esto hace que el agua permee de una forma más difícil, ¿no? Más difícilmente. Entonces esto aumenta la temperatura de la ciudad. Eso lo podemos experimentar rápidamente. Nosotros en los días de 40 grados de calor del verano tratamos de irnos a un lugar donde esté un poco más abierto, escapamos de la ciudad justamente porque evitamos el calor típico, ¿no? Varios grados por encima de lo que ocurre en otros lugares dentro de las ciudades. La desigualdad extrema, la digitalización, la pérdida de gobernabilidad democrática, bueno, estos problemas que decíamos que son nuevos, propios de la ciudad postindustrial. Y un tema interesante que no está muy en debate en Argentina, pero que sí se debate en otros lugares, la ciudad como un bien común. Hace un tiempo atrás se hablaba de la ciudad como un espacio físico, donde además nosotros teníamos como ciudadanos derechos. El derecho a la ciudad, el derecho a una ciudad que nos permita vivir dignamente, de forma confortable, con calidad de vida. Bueno,
entonces resurge la reivindicación del derecho a la ciudad como condición de la vida democrática contemporánea. ¿No? La democracia no se trata solamente de derechos abstractos, de obligaciones abstractas, algo que está escrito en la Constitución, sino que se experimenta cotidianamente. ¿Y dónde se experimenta cotidianamente de forma más visible? Justamente en las ciudades. Nuestra vida se desarrolla en ciudades y bueno, entonces uno puede testear la calidad democrática de un país viendo cómo se vive democráticamente en sus ciudades. Y eso tiene que ver con pensar la ciudad como un bien común. Bien, bueno. Entonces, miren qué linda frase. La ciudad es la más alta creación del espíritu humano. Es el escenario donde la civilización alcanza su cima, pero también donde se enfrentan sus contradicciones más profundas. Una muy buena frase que sintetiza todo esto de Lewis Mumford, que fue un gran urbanista, un gran sociólogo urbano, de los años 60, 70, me parece que sintetiza en buena parte, en gran parte todo lo que veníamos hablando de esta primera etapa en la evolución histórica de las ciudades. Pero yo les hablé de una hipótesis recién, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, porque ahora viene si la quieren hacer mientras me pongo un mate y aprovechamos los últimos minutos. Por ahí nos extendemos un poquito más allá de 12:30 porque les pido ese tiempo de descuento. No sé si tienen alguna consulta. Por ahora no. Seguimos, bueno, se va entendiendo todo esto, hicimos un repaso, hicimos una introducción a los temas que vienen ahora, y teníamos esta hipótesis, ¿no? Hablamos recién de una hipótesis. La ciudad preindustrial e industrial necesitaban para su desarrollo contar con una gran disponibilidad de espacio físico, que determinaba su localización territorial y su especialización económica. Ahí tenemos una hipótesis, algo que queremos comprobar, ¿no? Una afirmación que después tenemos que corroborarla, ¿no? Transformarlo en una opinión en un argumento. Y tenemos que encontrar indicios que validen esa hipótesis. Entonces yo me pregunto, ¿no? Y traslado a ustedes la inquietud. ¿Esto es así? ¿Siempre fue así en todo lugar? ¿Pueden existir excepciones? ¿Por qué? ¿Cuáles? Porque yo hace menos de 10 minutos les dije, las ciudades postindustriales necesitan menos espacio. Estaba afirmando esta hipótesis. La planteaba de otra manera, pero es esto. Entonces, requieren menos espacio, a comparación de las ciudades preindustriales y postindustriales. Bueno, vamos a matizar un poco eso, vamos a pensarlo, ¿no? Porque una buena interrupción ahora sería, bueno, en su momento, hace 10 minutos, decía, bueno, pero quizás yo conozco actividades que son más vinculadas a la ciudad postindustrial que requieren menos espacio. Pero otras sí, otras tienen más espacio. Esto puede ocurrir de una sola manera. Y si ocurre de otras maneras, ¿por qué? ¿Cuáles son esas excepciones? Este es un poco el interrogante que nos plantea investigar esta hipótesis, ¿no? Bueno, recuerdan la estructura típica de nuestra ciudad industrial, lo que habíamos visto recién, el espacio compacto. Entonces, algo importante, entonces, una afirmación fuerte, ¿no? Muchos autores dicen que se terminó el tiempo de las fábricas. Las ciudades postindustriales se van a transformar en su paisaje de manera tal, o a partir de la crisis de esos espacios tan particulares que eran las fábricas, que son el elemento característico de la ciudad industrial, ¿no? Entonces, ¿qué quedará después de la fábrica? ¿No? Bueno, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, esa fábrica textil, que fue el origen del predio donde ahora estamos, bueno, hoy no particularmente, ¿no? Pero donde vamos habitualmente a tomar las clases presenciales, se transformó de una fábrica en un establecimiento universitario. Bien, vean ustedes, ahí ya está presente el tema de la fábrica, la transformación fabril, de materias primas, a lo que podríamos llamar en términos muy generales la industria del conocimiento. La universidad tendría que estar más asociada con la idea de industria del conocimiento que con la actividad fabril. Bueno, entonces, ¿qué queda después de la fábrica? Bueno, entonces, empieza a cobrar mucha importancia
en la actividad económica en general, pero en particular en las ciudades, del sector servicios. ¿Mm? Hay autores, muchos autores, y podríamos ponerle aquí la firma a eso que dicen, que la base de la actividad económica, no solamente de las ciudades postindustriales, sino de las sociedades postindustriales, serán los servicios. ¿Mm? Los servicios. ¿Esto significa que van a desaparecer las fábricas? No. ¿Mm? Pero quizás las fábricas se transformen, esos grandes espacios fabriles, en los lugares donde se localicen otras actividades productivas relacionadas con el sector de servicios. ¿Mm? Y acá ya vamos matizando un poco la hipótesis esa fuerte que decíamos, no necesitamos espacios, quizás se necesiten espacios tan grandes como las fábricas industriales, pero para hacer otro tipo de actividades ligadas con los servicios. ¿Mm? ¿Se entiende cómo vamos razonando esto? Entonces, ¿por qué los servicios? Miren, acá tienen... Profe, Sí, disculpe, sí, una consulta. sí, Esta transformación también no está un poco impulsada a lo que serían los cambios políticos, no importa el pensamiento político de que sea, pero digo, no está impulsado por ahí a un plan económico de lo que sería el gobierno que esté de turno. Digo, por citar un ejemplo, nos trasladamos a los 90, donde hubo muchísimos cambios de trabajo, donde hubo muchas empresas que cerraron y donde sí sobresale el tema del servicio, como es el tema del remis, que muchos trabajadores se volcaron a lo que es esa actividad y se lo tomó, ¿no es cierto?, como una cuestión de que apareció el servicio como una situación nueva ante la problemática laboral, ¿no? ¿Se entiende más o menos lo que quiero preguntar? perfecto. Sí, Esteban, perfecto, y aparte es muy preciso y muy oportuno para hacer una distinción que voy a hacer a continuación. Sí, mira, en general, las transformaciones que se dan en la ciudad obviamente están potenciadas o pueden potenciarse por decisiones que se toman a nivel macroeconómico o de política económica o de política en general. Concuerdo con eso. Eh, Pueden profundizar, pueden potenciar ciertos procesos o ciertas líneas que se están dando a nivel macroeconómico. Sí. Eh, Eso por un lado. Y después vos diste en el clavo, ¿eh? Vos hablabas, por ejemplo, de un servicio, la remisería, ¿no? Las remiserías que ahora están un poco de capa caída, ¿no? En crisis porque aparecen otras formas de servicio, de prestación de servicio de movilidad, como son las aplicaciones, ¿no? El transporte por aplicaciones, ¿no? Uber, Cabify, Didi y todo esto. Pero en su momento, claro, apareció eso como un sucedáneo, como reemplazo del trabajo fabril, ¿no? Cerraba una fábrica por una decisión de política económica que afectó a la fábrica, el trabajo de esas empresas, y la gente se volcaba como una actividad económica a la prestación de servicios de remisería, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no, Esteban? Eso. Sí, profe, correcto. Sí, sí, incluso citando lo que usted dice, lo trasladamos a estas épocas o Mm. post pandemia, el tema de las aplicaciones. Digo, Claro. uno Ujú. no solo por quedarse sin trabajo, sino que también el hecho de, en principio, se hizo como para que cada persona sumara algo más de dinero a la falta del salario, sino que ahora muchos lo hacen como único ingreso, ¿no? Perfecto. Precisamente volviendo a los cambios políticos económicos y a los cierres de, no Ujú. solo de empresas ya, sino que de locales, de toda Ujú. actividad económica. Bueno, mira, ahí hay que hacer una distinción en términos servicios, ¿no? Los servicios pueden ser servicios convencionales. Yo, viste que decía, bueno, en su momento, en la época de las ciudades preindustriales, había servicios, no lo llamaban así, pero un comerciante, un mercader, actuaba prestando un servicio, ¿no? Conectaba a un productor de trigo con otro de, qué sé yo, de muebles. Entonces, él le compraba el trigo a uno, se lo vendía al otro, ¿no? O había un comercio de compra-venta de muebles y el artesano venía con sus muebles
y los dejaba ahí en el comercio, en consignación, o los vendía, y el otro se los vendía a los restantes habitantes de la ciudad, y era un comercio. Eso era un comercio, eran servicios, lo que pasa es que en esa época no hablaba de servicios. Y después, durante la época de la ciudad industrial, o de la sociedad industrial, los servicios también, obviamente, eran importantes, complementarios de la actividad industrial. Los ejemplos que vos ponés muy bien, citaste el caso de las actividades de remisería o cualquier otra prestación de servicios de esas características, son lo que se llama servicios de subsistencia. Cuando hay una crisis del sector industrial, mucha gente se pasa a la actividad de servicios para poder subsistir, ¿no? Y encuentra las herramientas más disponibles que tiene a mano para poder, o si ya tiene un automóvil, sale a trabajar de remisero, o de remisera, o si tiene, qué sé yo, una podadora, una bordeadora, una tijera para cortar el pasto, pum, sale a hacer jardinería, ¿no? Entonces, pero o hace, qué sé yo, se pone en la familia a hacer empanadas. Entonces, cuando hay partido de fútbol, vamos ahí y vendemos las empanadas en la esquina, ¿no? Esos son servicios de subsistencia, servicios de subsistencia. En la ciudad postindustrial, los servicios que tienen más impacto desde el punto de la base económica, como estamos viendo acá en una diapositiva, en la diapositiva vemos la economía de servicios en algunas ciudades postindustriales, son servicios de alta gama, como decíamos recién, el término son o servicios sofisticados, o incluso ya se habla de una categoría, un concepto propio para definir estos servicios, que llaman el sector no terciario, porque los servicios son el sector terciario, primario es la actividad extractiva, agrícola, ganadera, el sector secundario, industrial, como decíamos hace un instante, y el sector terciario, el de servicios. Pero como aparecen estos servicios de alta gama, que son servicios con alta tecnología incorporada en la formación, en el recurso humano, justamente, la carrera de recursos humanos, los talentos que desarrollan esas actividades tienen una alta formación tecnológica. Y altos niveles de ingresos, o unos niveles de ingresos promedio superior a los de los restantes prestadores de servicios o de la sociedad en general. Entonces, estamos hablando de unos servicios que tienen estas características y que algunos autores llaman ya el cuarto sector, el sector cuaternario, para identificarlo y diferenciarlo respecto a los otros tres, que serían los convencionales, ¿no? Primario, secundario y terciario, de servicios comunes, y este cuarto sector, el cuaternario, con servicios de alta gama, servicios más sofisticados, que tienen como principal característica alto nivel de productividad, porque incorporan tecnología, altos niveles de ingresos, capacidad de promoción social. Entonces, estamos hablando de esos servicios. Los que vos identificás muy bien y que los destacaste oportunamente son los servicios de subsistencia. ¿Está claro, Esteban? Hola, ¿sí? ¿Estás por ahí? Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Bueno, después dame un ok. Es una devolución. ¿Quedó claro esto? ¿Están escuchando lo que dije? ¿Se cortó la conexión? No, no se cortó, profe, se escuchó bien. Ah, Está perfecto. Bueno, claro, profe, está claro. Ya, Esteban, ¿te quedó claro? La distinción Sí, que sí, sí, hicimos. sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, esta muestra es importante y te agradezco porque fue muy oportuna para que quede claro que es un servicio común, un servicio de subsistencia y un servicio de alta gama que son los propios de la economía de la ciudad postindustrial. Entonces, acá tienen para ir refrendando esto que vamos diciendo, para que vean que no son opiniones y sus sensaciones, datos. Este es el ascenso de la economía de servicios en las ciudades postindustriales, una selección de ciudades, entre el año 2020 y 2024, cuánto contribuye el sector servicios al Producto Bruto en porcentaje. Por ejemplo, Londres el 85%, Nueva York aproximadamente el 85%.
Y el empleo también, ¿no? El nivel, la cantidad de personas que trabajan en esos sectores. Tokio, entre el 82 y el 84%, 82% es la contribución al Producto Bruto, la población, miren ni el porcentaje de población, ¿no? Que está ligada a esa actividad de servicios. Berlín, el 80% y el 85%, Singapur, 76% y el 78% aproximadamente, Sydney, uno de los valores más altos. El sector servicios contribuye al total del Producto Bruto el 90%, y el 90% de la población está relacionada con el sector servicios. San Pablo, 69% y 75% respectivamente. Los Ángeles, el 78% y el 81%, y una ciudad como Johannesburgo, en Sudáfrica, el 76% es el aporte del sector servicios al Producto Bruto de la ciudad, y el empleo en el sector servicios ronda el 72%. Entonces es muy significativo todo esto, estos porcentajes que estamos dando, ¿no? Porque aparte son datos oficiales de la OCDE, de los bancos centrales, el informe de ciudades 2024 de OCDE. Son datos concretos, ciertos, muy bien elaborados, ¿no? Entonces, esto nos revela el peso que tiene el sector servicios. Y acá les doy cuatro casos, de 4 ciudades que vamos a ver en detalle, que vamos a analizar como casuística. En el caso de Detroit, Detroit es una ciudad industrial, Estados Unidos, la típica ciudad industrial relacionada con la industria automotriz. Las grandes empresas de la industria automotriz, Ford, Chevrolet, Chrysler y otras, quizás menos conocidas, pero tan importantes como ellas, están localizadas en Detroit. Bueno, Detroit tiene el porcentaje de servicios, aún siendo una ciudad industrial, y vamos a ver que pasó por una grave crisis, es el 70%. Y el porcentaje de empleo en servicios es el 65%. Lo mismo sucede con Manchester, la típica ciudad industrial que vimos en el caso de la revolución industrial en Inglaterra. Los porcentajes de aporte del sector servicios al Producto Bruto y al porcentaje de empleos. Bilbao, la ciudad emblemática, insignia de la actividad industrial en España, 65 y 60%. Barcelona, que siempre fue una ciudad más volcada a los servicios, pero tiene también toda un área industrial muy importante. El 72% de los servicios aportan al Producto Bruto de la ciudad, y el empleo en servicios ronda el 75%. Entonces, algunas estadísticas para ver. Y hay algunas actividades también de cada una de estas ciudades relacionadas con el turismo cultural, la salud, las finanzas, la tecnología, las actividades de desarrollo creativo, la museística, ¿no? También hay los museos como un sector económico, y el turismo de experiencias, esto en cada caso, en Detroit, en Manchester, en Bilbao. Los servicios globales y culturales, en el caso de Barcelona. Ven que son todas actividades ligadas, no a actividades de subsistencia, como decía muy bien Esteban recién, sino a servicios de alta gama. Cada una de estas actividades requiere de una formación, de una incorporación de tecnología, que las distinguen de otras actividades de servicios. Bueno, entonces, para ir terminando, nos extendimos un poquito más. Déjenme pasar esto. Bueno, esto también, esperen que vamos a recuperar la clase que viene esto. Esperen que quiero mostrarles algo aquí. Esto vamos a ver en detalle. Vayan pensando lo siguiente. Uy, se me fue, espera. Enloqueció el PowerPoint. Ya vuelvo. Ahí está. Bueno. Acá hay un video. No. Vamos a pasar los videos. Los videos los vamos a ver en clase o se los subo al campus. Muy interesante esto. Pero lo tenemos que contextualizar con una cosa. ¿Qué fue lo que te atrajo? Entonces, para ir cerrando esto. Esperen que alguien me está consultando algo aquí. Sí, anda, mirá. Igual la clase queda grabada, no te preocupes, vayan, los que tengan que retirarse se retiran. Pero esto es un minuto más nada más. Entonces aparecen nuevos factores de localización espacial en las ciudades, que quizás estén o no asociados a
al espacio, pero sí que son muy particulares respecto a la ciudad industrial, porque requieren, por ejemplo, de un ambiente cultural diverso. Todas las actividades de servicios, de los nuevos servicios de alta gama, requieren un ambiente cultural muy específico. En las ciudades industriales, el ambiente cultural era una consecuencia del desarrollo de las ciudades. Aquí el ambiente cultural aparece como una precondición para el desarrollo, para la localización de actividades postindustriales. Muchas de estas actividades de servicios de alta gama se van a localizar en determinadas ciudades porque previamente hay un ambiente cultural propicio para el desarrollo de esas actividades postindustriales. Y también la calidad del espacio. No solo contar con espacio, pero sí que ese espacio sea de calidad, que tiene mucho que ver con el anterior factor, que es el ambiente cultural diverso. Entonces acá estamos cambiando el eje de la cuestión. Nos estamos moviendo hacia un eje que es más intangible, que ya no es la disponibilidad de espacio físico por el espacio físico en sí, espacio libre, vacante, sino que tiene que ser unos espacios más específicos desde el punto de vista de lo que ofrecen, ¿no? Y que tienen que ser propicios para el desarrollo de esas actividades de alta gama y de la necesidad de localización residencial de quienes prestan esos servicios de alta gama. Entonces, ven, acá ya cambiamos, incorporamos una característica que es propia de la ciudad postindustrial. El ambiente cultural, en términos del efecto económico que tiene ese ambiente cultural y la calidad del espacio creativo. Entonces, este es un buen punto para terminar acá, concluir. Nos quedan pendientes algunos temas que vamos a recuperar la próxima clase, pero este es un buen punto, ¿no? Quédense con esto, vayan pensando lo importante que es el ambiente cultural y la calidad del espacio como espacio creativo en las nuevas ciudades postindustriales. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Profe, una consultita más, la última. Sí. El tema del delivery, ¿no? La entrega a domicilio, digo, ha marcado también una especie de cambio, ¿no? En el sentido de que, bueno, tal vez agiliza un poco los tiempos de aquel que solicita el servicio. Digo, ¿esto puede ser tomado en cuenta o simplemente nada, es mínimo? Digo, no es necesario. No, es un sector, una actividad económica dentro de este sector de servicio muy importante. Incluso ahí podemos hacer un ejercicio de pensarlo en dos dimensiones. Por ejemplo, está la cuestión de quien presta el servicio, la persona que hace el delivery, ¿no? Que va con el cubito atrás, ¿no? Estás hablando de ese tipo de servicios, ¿no? O el delivery, las entregas a domicilio, por ejemplo, cuando uno compra algo por Mercado Libre, ¿no? También que viene una camioneta y te baja las cosas. Bueno, lo podemos pensar en una doble dimensión. Por un lado, quien presta el servicio, la persona que viene y con la bicicleta, la moto, te deja la pizza, las empanadas, la botella de vino o el repuesto para la computadora. O el que viene por Mercado Pago y hace lo mismo, por Mercado Libre también, y no viene en bicicleta ni en moto, y viene con un automóvil, una camioneta. Ahí quizás, en buena parte de quienes prestan esos servicios, estaríamos hablando de un caso similar al que vos hablabas de economía de subsistencia, ¿no? O de complementación de ingresos. Pero podríamos verlo de parte de quien organiza esa actividad económica de servicios, que es la empresa. Rappi, Uber, Mercado Libre. Desde el punto de vista de las empresas que prestan ese servicio, estaríamos en muchos casos por la calificación de quienes están, no el que está prestando el servicio en la calle, sino el que está en la empresa, organizando la logística, obviamente utilizando tecnología, inteligencia artificial, quienes diagraman y desarrollan los circuitos de información necesaria para la implementación de esos servicios, estaríamos ahí hablando de servicios de alta gama.
Dentro de una misma situación, de una misma empresa, de un mismo sector económico, o una misma actividad económica, tendríamos dos componentes, uno más cercano a la economía de subsistencia, del delivery en sí, el que presta el servicio de delivery, o de complementación de ingresos, porque vos también hablabas de que mucha gente complementa ingresos, ¿no? Con ese tipo de actividades, y por otro lado, quienes desarrollan la empresa de prestación de servicios de estas características, ¿no? Es interesante para pensarlo esto, ¿no? Porque siempre vemos una parte del proceso que es el más evidente, es el que nos viene y nos toca el timbre, ¿no? En casa. Nos avisa por teléfono que ya está el servicio prestado. Nos están esperando abajo. Y por otro lado, el desarrollo tecnológico de la empresa en sí mismo, que es la prestadora del servicio, ¿no? ¿Están más o menos por ahí? Seguimos aclarando conceptos, Esteban. Sí, profe, perfecto. Sí, sí, yo pienso lo mismo, ¿eh? Mm. Para mí es una cosa el pibe que, bueno, que tiene que laburar abajo de la lluvia, con 40 grados de calor, con menos Mm. 5 grados, y Galperín que, bueno, factura de una manera que no Mirá, para. Pero bueno, nada, son opiniones nomás, ¿eh? no, Son... mirá, lo podríamos pensar, como estamos, yo siempre les insisto, en este tema de la ciudad postindustrial, estamos cronológicamente como si estuviéramos situados en Inglaterra. Pongamos que empezó, no es un año preciso, ¿no? Pero la revolución industrial empezó en 1750, ¿no? Por decir un año. Y nosotros estuviéramos hablando de la revolución industrial en Inglaterra, en una universidad inglesa, en el año 1770, ponele, 20 años, contemporáneo. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, lo que vemos recién en el paisaje urbano? Niños trabajando, ¿no? Hoy a nadie se le puede ocurrir como algo normal, mucho menos legal, que un niño de 9 años esté trabajando en una mina, o que un niño de 9 años esté haciendo delivery, ponele, ¿no? Es ilegal, es ilegal. Pero en aquel entonces era legal, o sea, ni siquiera se planteaba la ilegalidad o legalidad porque no estaba pensado como algo que estaba vulnerando la legalidad, porque no existía antes eso como una cuestión ilegal, ¿se entiende? ¿Qué pasó? Con el desarrollo de la revolución industrial y la transformación tecnológica, después llegaron las adaptaciones políticas, sociales a esa transformación tecnológica inicial, ¿no? Y entonces tenemos un momento esplendoroso desde el punto de vista de los derechos civiles, de las reformas, que es todos los años que van de 1820, 1830, 40, 50, 60, ¿no? Que aparecen todos los movimientos sociales, movimientos políticos que reivindican justamente los derechos de quienes estaban cumpliendo ciertas actividades en condiciones más penosas, ¿verdad? Entonces, ahora quizás estamos en un momento donde vemos una parte y tenemos que empezar a ver la otra. Así, bueno, está el desarrollo tecnológico de mercado libre, mercado pago, y hay otras empresas, no solamente esa. ¿Qué pasa con la gente que trabaja? Bueno, en esas condiciones. Aquí mejorando y generando condiciones y reformas que adapten el desarrollo tecnológico a las condiciones sociales, que haya una igualdad, un vis a vis entre desarrollo tecnológico y potenciación de las condiciones sociales, ¿no? De la prestación de esos servicios. Eh, Ahora, yo no aconsejaría pensar en términos de que para evitar que el Rappi eh, deje de vivir esas condiciones, anulemos la empresa de prestadora de servicios. ¿Entiendes? Tenemos que pensar en términos, se pensaba en términos progresistas justamente adaptar una cosa a la otra, ¿no? Ahora, Claro, pensar que tenemos que perdón. ir, cerrarle la fábrica, pongo el caso porque vos lo citaste, ¿no? Ir y cerrarle la fábrica a Galperín para que haya gente que trabaje en mejores condiciones laborales, me resulta un poco más difícil pensarlo, ¿no? Pero, ¿se entiende? Claro, no, no, tal cual, profe, sí, sí, Sí. clarísimo. Lo Mm. que pasa que también, nada, es otra forma de laburar y de generar el dinero que uno necesita, eh, nada, para vivir, qué sé yo. No, Claro, no, son dos sí, cosas distintas, ¿no? No, no hay sí, que sí. negar, no hay que negar ni al laburante ni al tipo que pone toda la estructura, ¿no? Es como dijo usted, Ujú. las primeras fábricas y los primeros artesanos, ¿no? Digo, Claro, sí, cada sí. uno ponía su parte. Sí, además, las reformas sociales. Miren, pasa lo mismo que ¿se acuerdan cuando hablábamos de los servicios sanitarios?
uno se queja de que no tiene cloacas, por ejemplo, el barrio, ¿no? O que no viene a recoger la basura, qué sé yo. Eso hace, no digo 1000 años, hace 200 años atrás era inconcebible. Nadie protestaba porque no existía el derecho a tener una ciudad libre, limpia y con servicios sanitarios. Porque no había cloaca. Vos te quejás que no tenés cloaca porque existe el concepto de cloaca, ¿no? Con esto pasa lo mismo. Las reformas sociales, los romanos estaban preocupados y eran bastante avanzados, ¿no?, en estos temas, y trataban mucho mejor a sus esclavos que otros pueblos, pero no había reformas sociales, no había el derecho laboral del esclavo. Bueno, porque era otra sociedad. Acá no está pasando lo mismo. La reforma, tenemos que pensar las reformas sociales para estos tiempos. Yo lo que veo difícil es que el tipo que está trabajando ahora en el desarrollo de una empresa tecnológica lo queramos transformar en un laburante de una fábrica, digamos. Para ponerlo en términos así bien realistas, es muy difícil que vuelvan a aparecer fábricas como las pensamos culturalmente hoy las fábricas, ¿no? Es decir, esto que veíamos recién, la imagen de la fábrica tirando humo. Y bueno, hasta yo creo que es mucho mejor que no haya fábricas tirando humo, ¿no? Habrá que pensar otro tipo de fábrica. El concepto de fábrica se está transformando. Quizás hay fábricas que generan servicios. ¿Mm? Y piensen ahora, últimamente en estos días, viene un señor acá a la Argentina, que más allá de lo que pensemos de lo que el tipo piensa, introduce esta discusión, ¿no? Las fábricas que generan datos, ¿eh? Que bueno, tienen que ver también con el espacio físico. Bueno, pero no nos anticipemos, un poco esa es la discusión que viene en la materia, porque viene también en la realidad, ¿no? Esto se está discutiendo ahora y es parte de, bueno, para los que son más jóvenes en el curso, de su vida adulta, ¿eh? Va a ser la realidad de su vida, la plenitud de su vida adulta y ojalá sea de su ancianidad también, ¿no? Bueno, eso, todo. Hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna otra duda, o si respondí la tuya, Esteban. Perfecto, profe, sí, sí. Sí, lo único yo haciendo una salvedad a lo último que usted comentaba de este personaje que vino a Argentina, para mí es invasivo el tema de los datos personales, pero bueno, también hay que ver, ¿no?, lo que piensan los chicos de acá 30 años, 40 años. Sí, sí, Yo sí. seguramente no esté, pero ellos Sí. seguramente tendrán otra forma de pensar, ¿no? Sí, eso es la Pero bueno, utilización del dato, la utilización del dato. Acá nosotros nos viene muy bien ese caso, que lo vamos a tratar en detalle junto con otro también, ¿no? Le anticipo un poco lo que viene, vamos a ver algunas de las fábricas que tiene Elon Musk en el mundo, ¿no? El tema de qué se hace con los datos, pero va por un lado, y la acumulación de datos, porque acumulación de datos, los chinos, por ejemplo, el gobierno chino acumula datos también, ¿verdad? Lo puede hacer un Estado, lo puede hacer un empresario a nivel privado, y quizás sea bueno tener ciertos datos acumulados para poder desarrollar ciertas actividades productivas y liberarnos justamente y aumentar el nivel de productividad. El tema después es utilizar los datos para fines que son ajenos al origen de la necesidad de esa acumulación de datos, ¿no? Ese es un buen punto también, sí. Para los que no están al tanto de lo que comentaba Esteban recién, o lo que estábamos hablando aquí, es la visita de Peter Thiel a la Argentina, que fue justamente socio de Elon Musk en PayPal, ¿no? PayPal. Pero bueno, eso, la clase que viene hablamos más en concreto sobre estos temas, estos personajes, y fundamentalmente lo más importante, las actividades que se desarrollan, las actividades tecnológicas que desarrollan, ¿no? Así que bueno, si hay algún otro comentario terminamos, si no seguimos, como quieran, ¿no? ¿Algo más? ¿Mm? no, profe, no, por mi parte no, ¿eh? Bueno, Hasta la entonces, próxima. perfecto, dejamos de grabar, dejamos de presentar, y voy a dejar de grabar, y nos vemos la próxima clase.